Existe una fatiga invisible que muchísima gente arrastra todos los días. O sea, es ese agotamiento absoluto que viene de sostener una fachada. Totalmente. Es esa presión constante por proyectar la versión correcta, ¿no? Exacto. Se construye una imagen impecable para la oficina, una figura intachable para la familia, un perfil de éxito continuo para las redes sociales. Sí, y se camina por el mundo con esa armadura puesta. Ajá, sonriendo y asintiendo, incluso cuando por dentro las alarmas de emergencia están, sonando a todo volumen. Es una locura cuando lo piensas así. Es que es una dinámica psicológicamente insostenible. Pero, digamos, de alguna manera la sociedad contemporánea ha normalizado este nivel de superficialidad como el estándar de éxito. Y fíjate que el mayor riesgo de esa normalización es la rapidez con la que el cerebro humano adopta esa máscara, como si fuera el verdadero rostro. ¡Wow! Sí, como si se nos olvidara quiénes somos en realidad. Tal cual. Lo que muchas veces comienza como un simple mecanismo de defensa social o un intento por encajar en ciertas expectativas, termina convirtiéndose en una prisión operativa. Una prisión, claro. O sea, cuando la rutina de aparentar se consolida, afecta de forma transversal todas las dimensiones del individuo, incluso áreas que, pues por definición, deberían ser profundas y vulnerables. Como las convicciones éticas, ¿verdad? Exacto. La ética o la espiritualidad terminan reducidas a un aparador de buenas costumbres. Básicamente se vive en la vitrina. Vivir en la vitrina. Qué fuerte. Es una imagen que captura perfectamente el núcleo de nuestra exploración de hoy. Es que es el punto central. Y bueno, para este análisis a fondo, tenemos sobre la mesa un material verdaderamente revelador. Es una transcripción basada en el análisis que hace Adrián Cepeda en su canal de YouTube sobre un texto sumamente antiguo. Un texto fascinante, por cierto. Sí, específicamente estamos analizando el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, ubicado en el siglo I. Y nuestra misión aquí es diseccionar los componentes históricos y psicológicos de este relato. Para entender por qué sigue siendo tan relevante. Exacto. Para entender por qué un mensaje milenario que ataca de frente esta cultura de las apariencias resulta ser un diagnóstico tan pero tan quirúrgico de nuestra psicología actual. Así que bien, vamos a desempacar esto. Me encanta. Porque resulta fascinante que la obsesión por el manejo de imagen pública no sea un invento de la era digital o de Instagram, sino una condición humana que este texto ya desarmaba hace miles de años. Para romper un ciclo de superficialidad tan arraigado, el texto no propone una transición suave ni digamos una serie de pasos para mejorar gradualmente. No es un manual de autoayuda de 5 pasos. Para nada. Presenta una irrupción abrupta en la normalidad de esa época y lo hace introduciendo a una figura histórica que es, por diseño, la antítesis de un relacionista público. Totalmente. Hablamos de alguien que operaba completamente fuera de las convenciones sociales de su tiempo y que no tenía el más mínimo interés en mantener las apariencias. Pues hablemos de esa figura y de las implicaciones de su mensaje. Porque para sacudir a una sociedad adormecida por sus propias reglas de etiqueta y superioridad moral, el escenario tiene que cambiar drásticamente. Claro, hay que sacarlos de su zona de confort. Ajá. El relato histórico nos saca de las ciudades urbanizadas y de los centros de poder religioso en Jerusalén y nos arroja directamente a la crudeza del desierto de Judea. Con Juan el Bautista. Exactamente, con Juan el Bautista. Y el entorno mismo ya es un mensaje, ¿no? El desierto te despoja de las comodidades y de las distracciones. No hay a dónde mirar, no hay dónde esconderse. Tal cual. Y es en ese vacío donde él lanza una proclamación de urgencia extrema. Él dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjate que el hecho de que la gente abandonara la comodidad de sus ciudades para viajar kilómetros hacia un lugar inhóspito, o sea, solo para escucharlo a la orilla del río Jordán, indica algo muy profundo. Que había una necesidad real. Sí, había una sed colectiva por algo genuino. Estaban rodeados de rituales estériles y de repente alguien les hablaba con una urgencia real. Y la gente acudía a confesar públicamente sus errores y a ser bautizada, ¿verdad? Exacto. Era un acto de purificación preparatoria. Pero la palabra que detona toda esta movilización, arrepentimiento, es un término que, necesita ser decodificado urgentemente. Sí. Porque su significado original se ha diluido y distorsionado muchísimo con el paso de los siglos. Totalmente. Hoy en día esa palabra carga con un equipaje cultural muy pesado y, francamente,
a menudo limitante. Sí, se malinterpreta todo el tiempo. Si se pregunta por la calle, la inmensa mayoría de la gente asocia el arrepentimiento exclusivamente con un estado emocional paralizante. Como si fuera solo culpa. Exacto. O sea, se confunde con el simple acto de sentarse a sentir una culpa aplastante, como si el objetivo final de admitir un error fuera vivir castigado por la vergüenza eternamente. Cuando en realidad es todo lo contrario. Claro, porque al profundizar en el material base y en la etimología de la época, encontramos que el concepto de metanoia, que es la palabra original, apunta a una mecánica completamente diferente. Es que la metanoia describe un cambio de mente que inevitablemente produce un cambio de dirección. No es un estancamiento emocional, es un movimiento táctico. Me gusta eso de movimiento táctico. Para visualizar la diferencia, imaginemos la experiencia de ir conduciendo un automóvil por una avenida principal de noche. A ver, ajá. De repente, al pasar una intersección, se vuelve evidente que el vehículo va en sentido contrario, por una vía rápida de un solo sentido. ¡Qué terror! ¿Sí? Y ves las luces de los demás autos que vienen de frente a gran velocidad. El arrepentimiento entendido meramente como sentir culpa sería equivalente a soltar el volante, llevarse las manos a la cara y, bueno, llorar desconsoladamente lamentando el descuido. Mientras el automóvil sigue avanzando inercialmente hacia una colisión catastrófica. Exacto. Sentir el remordimiento no detiene el auto. Claro, el impacto sigue siendo inevitable bajo esa inacción. La culpa sola no te salva. Así es. Por el contrario, el arrepentimiento del que habla el texto, en su sentido original y activo, exige una maniobra física y mental inmediata. Una corrección. Ajá. Es el acto visceral de reconocer la situación crítica, pisar el freno a fondo, dar un volantazo abrupto y girar el automóvil 180 grados para avanzar en la dirección correcta. Sí, cambiar el rumbo por completo. El dolor o el miedo iniciales son secundarios. Lo primordial es la corrección de la trayectoria para salvar la vida. Y lo fascinante aquí es cómo esta concepción activa del arrepentimiento transforma por completo el propósito del mensaje de Juan. O sea, su exigencia en el desierto no estaba diseñada para humillar a las multitudes. No era para aplastarlos moralmente. No, ni para ejercer terror psicológico. La urgencia venía dictada por el evento que estaba a punto de ocurrir. El texto afirma que el reino de los cielos estaba por irrumpir en la historia humana, con la llegada de un nuevo rey. Un cambio de paradigma total. Exacto. Un evento de una magnitud transformadora tan colosal requiere un terreno estable para aterrizar. Si la historia humana iba a recibir una nueva realidad de justicia y autenticidad, pues la gente no podía seguir conduciendo a ciegas hacia su propia destrucción. Claro. El cambio de dirección era un requisito de supervivencia, no una mera sugerencia moral. Pero si el mensaje central era detenerse y corregir el rumbo para aquellos que estaban dispuestos a admitir que iban en sentido contrario, nos encontramos con un choque frontal sumamente interesante en la narrativa. Uy, sí. La llegada de la élite. Ajá. Porque el texto presenta la llegada de un grupo que representa un desafío psicológico tremendo. O sea, ¿qué ocurre cuando el mensaje choca contra aquellos que están absoluta y fervientemente convencidos de que su forma de conducir es perfecta? Esa es la gran pregunta. El relato introduce a los fariseos y a los saduceos, llegando al río Jordán. Y la dinámica de la escena cambia por completo, ¿no? Totalmente. La presencia de la élite religiosa en el río Jordán altera todas las variables. Para comprender el peso de este encuentro, hay que entender el diseño de su estructura social en ese momento. Eran los intocables. Sí, estos grupos no eran figuras marginales, eran los arquitectos del algoritmo moral de su tiempo. Eran los referentes absolutos de la rectitud. La brújula moral de la sociedad. Exacto. Su día a día consistía en la observación meticulosa de un sinfín de leyes y regulaciones, desde protocolos de purificación hasta normas dietéticas increíblemente estrictas. A nivel social, su estatus y su poder dependían de proyectar una imagen de impecabilidad frente al resto del pueblo. Eran los profesionales del aparador. ¿Tal cual? Personas que habían invertido todo su capital de vida en pulir la fachada. Y si conectamos esto con el panorama general de la naturaleza humana, vemos cómo una estructura que premia exclusivamente el cumplimiento externo fomenta una ceguera interna casi incurable. Porque te crees tu propio personaje. Constantemente, como el modelo a seguir, la retroalimentación crítica desaparece. Empiezas a consumir tu propia propaganda. Por eso, la reacción de Juan el Bautista no es de reverencia ni de inclusión hacia ellos.
Los frenan in seco, ¿verdad? Sí, al verlos llegar a la zona de bautismo, los frena y les exige evidencia tangible. Sus palabras exactas, que están documentadas en Mateo 3:8, son: produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Wow. Esa frase de los frutos es una estocada directa a la raíz del problema. Directo a la yugular. Sí. Pero analizando el panorama desde afuera, surge un interrogante sobre la dureza del profeta. A fin de cuentas, desde la óptica de la sociedad de ese momento, los fariseos eran los ciudadanos ejemplares. Los que hacían todo bien. Exacto. Mantenían el orden, preservaban las tradiciones, no cometían crímenes escandalosos. Entonces, ¿por qué Juan concentra la crítica más ácida y la confrontación más agresiva a quienes, en teoría, hacían el mayor esfuerzo por mantener la decencia? En lugar de ir contra los criminales, digamos. Ajá, en lugar de dirigirla a los verdaderos marginados o a quienes cometían abusos evidentes, ¿por qué ir contra los buenos? Es que esa es la clave que destraba la profundidad de este devocional. La hostilidad de Juan radica en la comprensión de un principio espiritual y psicológico fundamental. A ver. La amenaza más letal para el crecimiento no es el error abierto, ni la fractura evidente, sino la ilusión de perfección. La ilusión de perfección. Sí. Quien reconoce está roto y expone sus grietas como las multitudes que confesaban sus faltas abiertamente en el río, es una persona permeable. Esa persona puede absorber conocimiento, puede sanar, puede cambiar su trayectoria. Porque sabe que necesita ayuda. Exacto. Pero aquel que ha sellado sus grietas con el cemento del orgullo y la autosuficiencia, bueno, se vuelve impenetrable a cualquier transformación real. Claro, la fachada perfecta termina siendo una bóveda asfixiante. Una armadura tan pesada y cerrada que impide cualquier tipo de movimiento genuino o contacto con la realidad del exterior. Y el agravante es que esa armadura se confunde con virtud. Por eso la exigencia de los frutos es innegociable. Juan no les iba a dejar pasar el ritual nada más porque sí. No. Juan les está comunicando que, en esa nueva realidad que se aproxima, el pedigrí religioso, los títulos acumulados y el historial de comportamiento correcto no tienen valor como moneda de cambio. Todo eso se vuelve obsoleto. Exactamente. Exigir frutos tangibles es la única manera de forzar a que el interior vacío y calculador quede en evidencia. No basta con sumergirse en el agua para cumplir con el rito de moda. La vida misma tiene que reflejar orgánicamente un cambio en los valores de fondo. Esa demanda de congruencia radical nos lleva, creo, al punto de inflexión del relato. Porque Juan sacude el letargo, confronta a la élite intocable y prepara a la multitud. Pero el material base deja claro que él posee una lucidez enorme sobre su propia función. Él sabe cuál es su lugar, define los alcances de la transformación humana. En el versículo 11, él admite abiertamente que él administra un bautismo con agua, destinado al arrepentimiento, a marcar ese punto de giro inicial del que hablábamos. El volantazo. Exacto. Sin embargo, inmediatamente redirige la atención del público hacia la figura que está por llegar. Afirma que el que viene detrás de él posee una jerarquía tan, pero tan infinitamente superior que el propio Juan ni siquiera se considera digno de realizar la tarea más humilde para un siervo, que era cargar el calzado de su maestro. Un contraste brutal. Sí, pero la distinción más importante es la herramienta que utilizará el nuevo líder. Ya no bautizará con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Y hay que detenerse en esa diferencia de elementos porque explica el mecanismo del cambio. El paso del agua al fuego representa un salto cuántico en el nivel de intervención. Completamente. Porque el agua, por su naturaleza, lava la superficie. Puede arrastrar la tierra superficial de un objeto, de la misma manera que un rito inicial limpia la conducta externa de una persona. Pero el fuego opera con una mecánica completamente diferente y mucho más profunda. Sí, va directo a la esencia. En los procesos metalúrgicos, por ejemplo, el fuego no limpia la superficie, penetra la estructura molecular. El mineral tiene que fundirse bajo altas temperaturas para que la escoria, todas las impurezas internas, se separen del oro genuino. ¡Qué buena imagen! El fuego consume aquello que es falso, quema la fachada de madera o paja y deja únicamente lo que es resistente y verdadero. Es una analogía poderosa sobre la alquimia interna que se estaba anunciando. O sea, el agua era el reconocimiento del problema, el fuego sería la solución transformadora y definitiva. El cambio real.
Exacto. Juan preparaba el escenario para una intervención que iba a operar desde el núcleo de la identidad, no desde el control del comportamiento superficial. Y es precisamente en el clímax de esta tensión y expectativa cuando el relato introduce el evento más extraordinario de todo el pasaje. La llegada. Así es, Jesús de Nazaret se presenta físicamente en las riberas del Jordán con la intención de ser bautizado. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y donde surge una paradoja que desafía toda la lógica de la escena que hemos venido construyendo. A ver. Si hemos dedicado tiempo a establecer que este bautismo en el río Jordán era un rito de emergencia exclusivamente para personas que necesitaban dar ese volantazo, para gente rota que confesaba ir en sentido contrario, ¿qué sentido tiene la presencia de Jesús en esa fila? Claro, parece contradictorio. De acuerdo con la teología del texto y la misma narrativa de Juan, él es la figura que trae el fuego purificador, el rey intachable. No tiene un error que corregir. Su inclusión en este rito de arrepentimiento parece a primera vista una incongruencia masiva. Y abordar esa aparente incongruencia es vital para comprender el núcleo ético de este relato histórico. O sea, la inmersión de Jesús en el Jordán no obedece a una necesidad personal de confesar faltas, ni a un ejercicio de relaciones públicas para quedar bien con la gente. No era una estrategia de marketing. Para nada. Su entrada a las aguas responde a un propósito revolucionario: la identificación absoluta y radical con la fractura humana. ¡Wow! No se sitúa en un pedestal para dictar reglas de natación desde una distancia segura. Por el contrario, mientras que las élites fariseas construían su identidad basándose en la separación, porque literalmente la palabra fariseo significa el separado, y se aseguraban de no contaminarse con la gente común, Jesús ejecuta el movimiento diametralmente opuesto. Va directo al lodo. Sí, renuncia al privilegio de la pureza distante y se sumerge, de manera física y simbólica, en las mismas corrientes lodosas donde el pueblo había dejado expuestas todas sus miserias y fracasos. Es una imagen fuertísima. Lo es. Este evento marca el inicio de su labor pública, dejando sentado un precedente inquebrantable. O sea, en esta nueva configuración de la realidad, la autoridad no se ejerce desde la superioridad aislada, sino desde la solidaridad más profunda con la condición humana. Y el resultado de esa solidaridad es lo que consolida toda la narrativa. El acto de humildad detona la respuesta más alta posible, porque el material detalla que en el instante en que él emerge del agua, ocurre una validación contundente. El cielo responde. Ajá. Los cielos se abren, el Espíritu desciende y una voz emite una declaración que reordena las prioridades de cualquier sistema de méritos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el momento cumbre. Es una afirmación de identidad que precede a cualquier desempeño público. O sea, la voz no lo declara un líder eficiente, ni un maestro iluminado que ha cumplido todas las cuotas de un contrato moral. No le aplauden por sus logros. Exacto. Lo valida a través del vínculo del amor y la filiación, otorgándole el reconocimiento máximo antes de que haya sanado a un solo enfermo o predicado un solo sermón. La identidad validada no por la productividad, sino por la relación. Ese detalle le da una dimensión retrospectiva inmensa al trabajo que estaba haciendo Juan en el desierto con toda la multitud. Claro, le da sentido a todo. Porque la insistencia tenaz en abandonar las apariencias, de desmantelar la ilusión de perfección y presentar el verdadero ser sin maquillaje, tenía un objetivo muy claro: preparar la tierra del individuo para poder relacionarse con alguien que opera en un nivel de verdad absoluta. Sí. Porque es operativamente imposible conectar con la realidad genuina si uno insiste en relacionarse a través del escudo de un avatar perfecto. Exactamente. La autenticidad requiere terreno parejo. Y es aquí donde la resonancia de un texto milenario intercepta de lleno la realidad psicológica contemporánea. Al analizar cómo operan los sistemas de valor modernos, pues encontramos un reflejo fiel de las dinámicas del siglo I. No hemos cambiado tanto. Para nada. Gran parte del estrés y la ansiedad que definen esta época proviene del esfuerzo agónico por acumular méritos. La sociedad empuja a cada individuo a construir un currículum vital intachable, una presencia impecable, buscando desesperadamente recibir alguna versión moderna de ese «tengo complacencia en ti». Se vive persiguiendo la validación externa a través del desempeño. Y cuando eso falla, pues la opción por defecto es fingir que no ha fallado. El miedo subyacente es aterrador.
Es un pánico constante. Sí, existe el terror silencioso de que si la fachada se agrieta, si la vulnerabilidad queda expuesta ante el entorno, el resultado será el rechazo fulminante y la marginación. Se teme perder el capital social. Y ese miedo es precisamente el motor que mantiene en funcionamiento la maquinaria de las apariencias. Pero el devocional sugiere un desenlace totalmente distinto. La propuesta central de la narración es que despojarse del disfraz perfecto no resulta en una aniquilación, sino en una emancipación. Una liberación total. Exacto. El arrepentimiento bíblico, ese cambio de dirección del que hablamos, no está diseñado para aplastar el espíritu humano bajo el peso de la exigencia. Por el contrario, busca aliviar el peso insoportable que supone mantener una mentira 24 horas al día. Abandonar la gestión constante de la propia imagen es el acto de rebeldía más grande frente a la superficialidad. Liberar esa energía permite enfocarla en el crecimiento interno genuino. Sin ataduras. Ajá. El fuego de la transformación que discutíamos antes solo puede hacer su trabajo cuando hay material auténtico con el que interactuar. Resulta inútil aplicarlo sobre las proyecciones de plástico que solemos usar en sociedad. Claro, la desnudez ante uno mismo y ante la divinidad es el punto de partida indispensable. No se puede reparar un motor si el capó del automóvil se mantiene cerrado bajo la excusa de que la pintura se ve brillante. Qué buena analogía. La narrativa de Mateo invita a abrir el compartimiento interior sin reservas, asumiendo el riesgo de la verdad para acceder a una forma de vida que ya no dependa del aplauso externo, sino de una congruencia interna sólida. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Al entrelazar los hilos de esta disección histórica y psicológica, la conclusión emerge con muchísima fuerza. Mantener una versión perfecta de uno mismo es, paradójicamente, el mayor obstáculo para alcanzar el propio potencial. Definitivamente. El grito de advertencia en el desierto, el choque contra los guardianes de la apariencia moral y el acto radical de empatía en las aguas del río apuntan a un solo imperativo: cambiar la obsesión por lo externo por el coraje de vivir la realidad interna. Es un cambio de enfoque vital. Así es. El mensaje analizado demuestra que existe una forma de existir donde el valor de la persona no está condicionado a su capacidad de simular control continuo. Renunciar a esa ilusión de perfección abre la puerta a una profunda transformación libre de la asfixia de la apariencia. Ha sido un proceso de análisis muy enriquecedor. Resulta fascinante observar cómo las tensiones fundamentales del corazón y la psique humana, junto con las vías para su resolución, pues mantienen su vigencia a lo largo de los siglos con una precisión asombrosa. Definitivamente. Las herramientas tecnológicas han evolucionado enormemente, pero el reto de conquistar nuestra propia honestidad sigue siendo exactamente el mismo. Tal cual. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, queremos dejar flotando una idea, un cuestionamiento silencioso que surge naturalmente de todo el material que hemos recorrido. A ver. Si la experiencia de transformación más liberadora exige, de manera innegociable, que se rinda esa versión correcta y pulida que se proyecta constantemente, la pregunta es: ¿cuál es la máscara de persona ideal específica que, en este mismo instante, está sirviendo como tapón para bloquear un cambio auténtico y profundo en la vida de cada quien? Una perspectiva para llevarse y observar internamente a lo largo de los próximos días. ¡Hasta la próxima!